Ocurría aquí, en la carretera que une Pamplona con Noain, cuando un motorista de 49 años era arrollado por un vehículo que se daba a la fuga. El autor, un vecino de Cendea de Iza, era detenido pasadas la 1:30 tras entregarse a la policía acompañado de su abogado. Está en parada cardiorrespiratoria en ese momento, han iniciado las labores de reanimación y finalmente ha sido trasladado al hospital, donde ha fallecido horas después. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El autor del atropello pasará a disposición judicial el próximo miércoles. Tras entregarse, se le ha practicado pruebas y ha dado positivo en alcohol. Todo tras un fin de semana complicado en las carreteras, con un nuevo ciclista muerto también tras un atropello. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Comienza así un lunes en la carretera y en las vías del tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones, como quieran, porque el convenio que Geroa Bai quiere firmar con el Estado ha generado un problema evidente y abierto entre los socios del cuatripartito de barcos. Generar una crisis en cuanto a los apoyos que tendremos que valorar hasta qué punto significa una crisis de no apoyar presupuestos o no apoyar otro tipo de actuaciones o qué alcance tendrá. Una decisión complicada. Bueno, y la verdad es que es un problema el que tenemos entre manos. Geroa Bai, que con su voto y precisamente por la negociación abierta con el Ministerio de Fomento sobre el tren, ha evitado, junto a la oposición, que el Parlamento de Navarra apoye la moción de censura a Mariano Rajoy. Luego lo escuchamos todo. Hoy el Gobierno foral, por cierto, ha adelantado los detalles de la hoja de ruta contra el cambio climático que pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Navarra. En 2015 se rompía una tendencia descendente que venía registrándose desde 2005. Darnos cuenta que el problema somos nosotros, somos los humanos con esas actividades, pero nosotros somos también la solución, la gran solución. Querella de la Organización de Consumidores y Usuarios contra la cúpula del Banco Popular, ante la pérdida de las inversiones de más de 300.000 accionistas minoritarios y pequeños inversores. La OCU cree que puede haber delito de estafa y de falsedad contable. Pedimos paciencia, eso sí, y pedimos confianza, porque eso es un proceso largo. Insisto, el primer proceso, vía penal, no descartamos otros, y ahora mismo tenemos ya más de 9.500 afectados. La Peña Sport es el único equipo que tiene opciones de subir a Segunda B. El Cirbonero cayó eliminado, mientras que los de Tafalla tocaron el cielo. Este gol de la Cruz en la última jugada del partido posibilitó la remontada en un épico encuentro. Los tafalleses se clasificaron por el valor doble de los goles en campo contrario y esta tarde van a conocer a su último obstáculo de cara a retornar a la categoría de bronce del fútbol español. Sí, contentísimos, ¿no? Yo creo que soñábamos toda la semana con este resultado, con este momento, y creo que bueno, pues se han dado, ¿no? Ese sueño se ha dado, aunque haya sido no sé si en el último minuto o en el último segundo, pero creo que la emoción y la victoria pues sabe el doble de buena. EH Bildu reconoce que las diferencias en torno al tren de alta velocidad crecen en el seno del cuatripartito y anuncia una crisis si el Gobierno firma el convenio con el Estado pese a la oposición de sus socios en el cuatripartito. El Estado se habría comprometido con UPN a descontar de la aportación de Navarra al Estado las obras de la alta velocidad navarra. Las diferencias en el seno del cuatripartito por el tren de alta velocidad, lejos de disiparse, se agrandan. Diferencias que nosotros creemos que son cada vez más importantes. EH Bildu ya adelanta consecuencias si el Gobierno foral maniobra de espaldas a sus socios y va de la mano del Estado en la construcción de la alta velocidad navarra. Desde luego generará una crisis en cuanto a los apoyos que tendremos que valorar hasta qué punto significa una crisis de no apoyar presupuestos o no apoyar otro tipo de actuaciones o qué alcance tendrá. Una decisión complicada.
Bueno, y la verdad es que es un problema el que tenemos entre manos. Geroa Bai reconoce los problemas y sigue defendiendo la firma de un convenio con el Ministerio de Fomento. Acusa a UPN de arrogarse un papel protagonista en la gestión de esta infraestructura. Este fin de semana, Javier Esparza telefoneó al ministro Montoro para pedirle que el Estado descuente el coste de las obras del TAP de la aportación de Navarra al Estado. El señor Esparza pues está ejerciendo un papel pues que él se ha autoarrogado, pero desde luego no es el delegado del Gobierno de Navarra en Madrid. El Gobierno de Navarra sigue teniendo contacto con el Gobierno del Estado y desde luego el Gobierno de Navarra y Geroa Bai seguimos defendiendo y creyendo que la firma de un convenio, del mejor convenio posible, pensando siempre en los intereses de Navarra, es deseable. Cuestión de quién se arroja o no. Nosotros el objetivo que tenemos es que el tren de alta velocidad llegue a Navarra y todos los esfuerzos que podamos hacer para que eso sea así, lo haremos. Si hay que hablar con el ministro Montoro para facilitar que sea a través del convenio, lo haremos. El PP asegura que el Estado está por la labor de pactar esa fórmula de financiación. Sería favorable a buscar la mejor fórmula de financiación. Toda la oposición exige al Gobierno que siga adelante con el TAP. Geroa Bai vinculaba la negociación sobre la alta velocidad navarra a su voto contrario a la moción de censura a Rajoy. El voto de Geroa Bai, sumado al de los partidos de la oposición, ha impedido que el Parlamento Foral se posicionara a favor. Tampoco entenderíamos en este momento un voto a favor de esa moción cuando estamos en este momento pues negociando la firma de un convenio para una obra tan importante para el momento actual y el desarrollo económico y futuro de Navarra, como es el corredor ferroviario. Y otra infraestructura en el aire es el Canal de Navarra. Las comunidades de regantes de la margen derecha del Ebro han firmado un manifiesto en contra de que sean los regantes los que decidan el trazado y el número de hectáreas, y le piden al Gobierno que lidere el proyecto para llevar agua a la ribera. Desde el cuatripartito avalan el proceso participativo abierto y defienden la necesidad de conocer su opinión en una infraestructura tan importante. EH Bildu considera que los propios regantes saben que no cuenta con tanta demanda como dicen, y UPN les acusa de desconocer la realidad de agua en la ribera. La oposición pide al Gobierno que no maree con procesos participativos y comience ya los trabajos para acometer la obra. No nos gustaba y no nos gusta la forma de funcionar del Gobierno anterior. Es decir, vale, pues hacemos una obra con todas las hectáreas que se nos ocurren. No, hemos dado voz a los regantes, vamos a escuchar la voz de los regantes, entre otras cosas además, porque la participación es un signo, una señal, una clave de identidad de este Gobierno, y en segundo lugar, porque son los regantes también quienes van a financiar y de forma no pequeña la propia obra del canal. Que se ofrece un proceso de participación, que las personas afectadas, los colectivos afectados renuncien a dar su opinión en ese proceso de participación, o más bien nosotros nos preguntaríamos en este momento si no es que conocen perfectamente la escasa demanda que está teniendo por parte de las personas interesadas, de los regantes. El señor Aiz conoce poco lo que es la demanda de agua en la ribera y conoce poco las comunidades de regantes, y por lo tanto por eso hace esas declaraciones. Yo creo que los regantes ya han dicho en muchas ocasiones la necesidad de agua que existe. Y que le pedimos al Gobierno de Navarra que lleve a cabo esta infraestructura, que lo haga con una mirada larga, no con unas necesidades de agua a medio plazo, sino sabiendo que es una infraestructura para más de 100 años. La próxima semana la mesa y junta de portavoces del Parlamento se va a celebrar en Alsasua dentro de las actividades del programa Parlamento Itinerante. El Partido Popular ha pedido que se posponga por el clima, dice, que se vive en la localidad tras la agresión a 2 guardias civiles. Acusa al cuatripartito de querer visibilizar las peticiones de los familiares de los detenidos. Su petición ha sido rechazada. Una clara intencionalidad política para visibilizar un apoyo de todo el arco parlamentario que no existe, y además esa visita lleva consigo implícita no solo celebrar la mesa y junta, sino también un recorrido por la localidad. Un recorrido por la localidad en un ambiente, supongo que será hostil para algunos partidos o no, lo desconozco, pero desde luego creo que no es el momento adecuado para ir allí.
Y H. Bildu ha defendido el escrache realizado a la parlamentaria de Geroa Bai, Virginia Alemán, en su casa de Baztán. Asegura que se trata de un acto de libertad de expresión. Varias personas protestaron por su apoyo al proyecto Arosteguía a las puertas de su vivienda. El resto de partidos censura que se invada la vida privada de los políticos en las protestas. Nosotros creemos, porque además lo hemos sufrido en carne propia en algunas ocasiones, que el perímetro de la libertad de expresión desde luego ampara conductas de este tipo. Yo creo que si se va con una pancarta, se pone una pancarta, o como ha sucedido en mi caso personal, a mí me han puesto pegatinas de todos los colores en la fachada de mi domicilio, yo desde luego entiendo que la libertad de expresión ampara esas conductas. La Organización de Consumidores y Usuarios se ha querellado contra la cúpula del Banco Popular ante la pérdida de las inversiones de los más de 300.000 accionistas minoritarios y también de pequeños inversores del banco. La OCU cree que puede haber delito de estafa y falsedad contable. Javier Bazaga, adelante, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Es la primera acción que se inicia en defensa de los pequeños ahorradores y en contra de la antigua cúpula del Banco Popular. La OCU quiere defender a esos más de 300.000 pequeños accionistas del banco por considerar que puede existir falsedad contable, así como estafa a los accionistas. Es la vía penal que se ha presentado aquí en la Audiencia Nacional, aunque no se descarta la civil e incluso otras iniciativas. No solamente quiere que todos los perjudicados, los inversores, los bonistas y los accionistas, por lo que considera un presunto fraude a inversores, sean indemnizados, sino que también y muy particularmente quiere llevar a los responsables de esta situación a la justicia. Queremos justicia, pedimos paciencia, eso sí, y pedimos confianza, porque eso es un proceso largo, insisto, el primer proceso, vía penal, no descartamos otros, y ahora mismo tenemos ya más de 9.500 afectados que se han puesto en contacto con OCU desde el viernes pasado. Efectivamente, en este caso creo que es de libro y contamos con el antecedente de Bankia. Es decir, es un falsamiento de las cuentas, clarísimo. La asociación Memoria Nen Bideak va a celebrar el día 17 un homenaje a los esclavos del franquismo. Los actos han comenzado hoy y lo han hecho con la colocación de esta placa que ven en el Colegio Público Julián Gallarre de Roncal, en recuerdo a las más de 1.000 personas prisioneras en este centro durante el curso 1939-1940, mientras construían, por cierto, la carretera hacia Vidangoz. Lo que en su día fue un centro de cautiverio se convierte así en un espacio de memoria. Y ha fallecido un motorista de 49 años tras ser arrollado por un vehículo que se daba a la fuga. El autor ha sido detenido horas más tarde tras entregarse a la policía acompañado de su abogado. Se enfrenta a un delito de homicidio imprudente y a otro de omisión de socorro. Ha ocurrido esta madrugada. Pasaban las 4:30 de la madrugada cuando se daba el aviso de emergencias. Un conductor se percató de la presencia de una persona en el suelo. Yacía inconsciente. Ha sido aquí, en la ronda de Pamplona, a la altura de Tajonar, sentido Noain. Los agentes ya han practicado maniobras de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. En el hospital han certificado su fallecimiento. Es un vecino de Huarte de 49 años. Al parecer se dirigía a trabajar cuando ha sido arrollado por un turismo. El conductor se ha dado a la fuga. Horas más tarde se ha presentado en la comisaría de Veloso acompañado de su abogada. Se trata de un vecino de la Cendea de Iza de 39 años. La policía foral lo ha detenido como presunto autor de 2 delitos, homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. El hecho de darse a la fuga puede tener consecuencias penales, que tendrá su recorrido en el juzgado, como puede ser un delito de omisión del deber de socorro. Nosotros desde Policía Foral lo que hacemos es realizar el atestado que luego ponemos a disposición de los juzgados, que se encargan ellos de calificar finalmente y determinar las consecuencias penales. Ha dado positivo en la prueba de alcoholemia y negativo en la de droga. Está previsto que pase a disposición judicial este miércoles. Un fin de semana trágico en las carreteras navarras que deja de nuevo el fallecimiento de un ciclista, otra vez por atropello. Ocurría el sábado sobre las 10 de la mañana en Erice de Iza, en la Nacional 240. Se trata de un vecino de Cizur, de 55 años. Policía Foral ha indicado que pudo invadir por causas que se desconocen la calzada por donde circulaba otro vehículo. La semana pasada fallecía un ciclista más en Vía Tuerta al ser atropellado en una rotonda en Estella.
Y la Policía Municipal de Pamplona ha alertado hoy del gran riesgo que conlleva saltar del río Arga desde diferentes puentes o pasarelas que lo atraviesan. Con la llegada del calor han recibido muchos avisos relativos a menores de edad que saltan al río Arga desde alguno de los puentes o pasarelas, y al respecto advierte de que esa práctica supone un gran riesgo debido al poco caudal de agua y a la presencia de piedras y rocas en el fondo. Navarra quiere tomar medidas para frenar el cambio climático. Para ello se pretenden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El Gobierno ha preparado un borrador de hoja de ruta hasta 2050 con medidas tendentes a la reducción máxima de las emisiones. Las emisiones directas de gases de efecto invernadero fueron en Navarra en 2015 de más de 5 millones de toneladas. Ese año se rompía la tendencia descendiente que se venía observando desde 2005 por el aumento en el sector de transformación de la energía. El sector que más contribuye a las emisiones es en Navarra el industrial, seguido del transporte y del primario. Con respecto a 1990 se ha producido un aumento de las emisiones en todos los sectores, excepto en la industria. Hay una cuestión clave que es también darnos cuenta que el problema somos nosotros, somos los humanos con esas actividades, pero nosotros somos también la solución, la gran solución. El Gobierno de Navarra ha elaborado el borrador de la hoja de ruta del cambio climático. Se trata de una herramienta transversal que va a implicar a todos los departamentos. Permitirá al Ejecutivo y a la sociedad tomar medidas para adaptarse a la realidad medioambiental, ajustando los efectos esperados en el clima y reducir las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Sobre todo, pues el acompañamiento social que nos lleva a comportamientos que nos permitan pues un menor uso de la energía. A nivel de la propia comunidad, tenemos que ir todos acompañados y tenemos que ir con comunidades vecinas y, como bien ha dicho la directora general, con las redes mundiales que hay. En 2015 la comunidad internacional llegó a un acuerdo para adoptar medidas que impidan que el aumento de la temperatura media del planeta sea de 2 grados. Los Sanfermines van a contar con un nuevo espacio infantil en el Parque de la Taconera de Pamplona. Contará con juegos, con elementos reciclados, con los que se pretende además ofrecer educación medioambiental a los más pequeños. Tendrá como eje central la reutilización de materiales y residuos y va a albergar 9 espacios diferentes, dinamizados por una veintena de artistas. El Ayuntamiento suma esta oferta a la ya tradicional de la Plaza de la Libertad, en la que seguirá habiendo hinchables y títeres. El consistorio quiere que la nueva oferta en Taconera libere la saturación que sufre la Plaza de la Libertad. Al juego y al ocio pues van asociados valores pues muy actuales, como la reutilización de materiales y la sostenibilidad. La reducción, la reutilización y la separación de los residuos. Cuestión que desde la Mancomunidad estamos trabajando profundamente, que creemos que además cambiaremos no solo la vida de las generaciones que estamos aquí, sino también de las que vengan. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La Peña Sport conocerá esta tarde a su rival en la eliminatoria final de la fase de ascenso a Segunda B. Será el último obstáculo de cara a su objetivo de retornar a la categoría de bronce después de pasar de forma agónica en las semifinales por el valor doble de los goles en campo contrario. La Peña Sport saltó al césped del San Francisco consciente de la dificultad de remontar el 4-2 de la ida, pero mentalizado para hacerlo. Así lo demostró a lo largo de todo el encuentro. Los navarros fueron los que llevaron el peso del partido ante un Castellón que buscó matar la eliminatoria a la contra. Sin embargo, a pesar de cercar el marco rival, los locales no llegaron con mucho peligro. El guión continuó igual en la segunda parte, con la Peña Sport arrinconando a su rival, pero sin ocasiones claras. El Castellón, por su parte, apenas inquietó el marco de Calvo. El equipo ha estado muy bien en ese aspecto, en el aspecto defensivo, apenas ha cometido errores defensivos, apenas Íñigo ha tenido que intervenir y bueno, y creo que eso ha hecho que poco a poco pues el balón fuese nuestro y las ocasiones, bueno, aunque sea con cuentagotas, fuesen llegando o por lo menos sí que íbamos acercándonos. Tony pudo marcar pero se topó con el larguero. Pocos minutos antes de una jugada clave, el defensa no encima y permite el chut que pega en la mano de un compañero. El propio capitán de la Peña Sport transformó el penalti en el 84. Quedaban 6 minutos más descuento para soñar.
El portero visitante evitó la remontada en esta acción, pero no pudo hacer lo mismo en la última jugada del partido. La Cruz, que salió en la segunda parte, caza un balón no despejado por la defensa para obrar el milagro. Sí, contentísimos, ¿no? Yo creo que soñábamos toda la semana con este resultado, con este momento, y creo que bueno, pues se han dado, ¿no? Ese sueño se ha dado, aunque haya sido no sé si en el último minuto o en el último segundo, pero creo que la emoción y la victoria pues sabe el doble de buena. El colegiado pitó el final acto seguido, mientras los locales celebraban el tanto. El entrenador de la Peñasport, David Ruiz, pidió a sus futbolistas que consolaran a los jugadores e hinchada rival. Quien no pudo obrar el milagro fue el Cirbonero. 3-0 de la ida dejó casi sentenciada la eliminatoria. Los riberos volvieron a sucumbir ante el Club Deportivo Vitoria. El Cirbonero se queda una eliminatoria del ascenso a Segunda B después de que repitiera derrota frente al Vitoria. El filial de Eibar ganó por 0-2 en Cintruénigo. El sino del choque pudo cambiar si los locales hubieran atinado con alguna de las ocasiones durante los primeros minutos, como esta, aún con el 0-0 en el marcador. Hemos tenido esa primera ocasión que no sabemos si ha entrado o no ha entrado la pelota y un poquito dudoso, y lo íbamos a tener difícil. La eliminatoria vino muy tocada del partido de ida. El gol del Vitoria fue tan inesperado que ni la cámara lo pudo captar. Fue en el 32, acabando con cualquier esperanza de una épica remontada. El Cirbonero intentó al menos no perder el partido y buscó el empate. Sin embargo, fue su rival el que sentenció con un segundo tanto a 23 minutos para el final. Uno siempre tiene el deseo de haber podido hacer algo más. Yo creo que bueno, el equipo ha competido, ha salido vivo. El 0-5 global no quita un ápice de mérito a la fantástica temporada protagonizada por el conjunto ribero. Totalmente orgulloso de, como dice la afición, de nuestros jugadores, del esfuerzo que han hecho y de sobreponerse otra vez a terminar un partido con 10 de este nivel, con este calor. Y de ahí que la afición del Cirbonero despidiera así a sus jugadores y estos les respondieran agradecidos. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. El Baluarte acoge el próximo sábado el estreno del poema sinfónico coral Per Agrum. Se trata de una obra del guipuzcoano Josu Elberdin, con texto en castellano y en euskera de Josune López, que hace un recorrido por el Camino de Santiago a través de Navarra. El concierto será a beneficio de Medicus Mundi, para apoyar los proyectos que realiza esta organización. Este fin de semana se han realizado los ensayos con la participación de 180 voces infantiles pertenecientes a 3 coros navarros y 1 aragonés. Estarán acompañados por la Orquesta Sinfónica Goya de Zaragoza con 60 instrumentistas. Han podido participar los 4 coros de niños, los 180 niños, más 40 y tantos músicos de orquesta, y además fue muy bonito este fin de semana porque los niños conocían solo la parte del piano, la reducción a piano, y de repente en el ensayo general ayer se encontraron con los colores que te puede aportar una orquesta y la riqueza. Y sabemos el trabajo que hacen, la necesidad que tenemos, ONGs y todos, económica, y por eso no ha habido otra cosa, y siempre que alguien quiera que la Federación colabore o esté, ahí estaremos. Es el producto por excelencia del Valle de Ulzama, un producto con siglos de historia que sigue haciendo las delicias de nuestros paladares. La cuajada vivió ayer su día grande y los vecinos de Arraiz supieron homenajear sus excelencias. Muy buena, buenísima, ¿eh? Riquísima y que se mantiene la tradición. Insuperable esto, ¿eh? A mí que me encanta, estupendo. Para los que la conocen bien, saben cuál es su secreto. Yo creo que la base es la leche de oveja, la leche fresca, es una leche especial, muy suave. Los pastos que tiene la Ulzama deben tener unas propiedades excepcionales y eso se nota. Un sabor que pervive en el Valle de Ulzama y que surgió casi por casualidad. Fueron los pastores los que, mientras pasaban los días en refugios como este, idearon la manera de hervir la leche de oveja de una forma que hoy en día se mantiene.
como solo tenían cuencos de madera, calentaban las piedras y así hervía la leche, ¿no? Dejaban enfriar y luego con el cuajo natural pues le hacían cuajar la leche y se la podían comer de esa manera. El Valle de Ulzama cumple 8 años ensalzando las excelencias de un producto que ha sabido perdurar en el tiempo. Una textura, un sentido que llevándolo a la boca gozas tanto, ¿me entiendes? Que no te hace sufrir a la hora de masticar, a la hora de comer, sino que es todo gozar. Entonces, bueno, pues la verdad es que gusta mucho. Una tradición que los vecinos del Valle se encargan de mantener. Cremosa y un poquito quemada, que a mí me gusta. Riquísima, divina. No puede estar mejor. Es un producto de la tierra, riquísimo. Arraiz ha sido en esta ocasión el concejo del Valle que se ha volcado en homenajear y mostrar las excelencias de un producto que lleva el nombre de Ulzama por todo el mundo. Pues esto en el Valle de Roncal. Celebró ayer un día que recordarán sus vecinos por ser el día en que comenzó a rendirse honores al queso con denominación de origen del Valle. Primer día del queso de Roncal, que contó con una extraordinaria respuesta de gente, propios y extraños, que se acercaron para degustarlo y para conocer la cultura que rodea a la elaboración de este queso con denominación de origen. Una jornada en la que se brindó homenaje a los primeros trabajadores de la fábrica en Aquesa, fundada en 1975 y con especial dedicación a los vecinos Carmen Donázar y Antonio Pilar, primeros trabajadores de aquella fábrica. Y así nos vamos, emplazándoles a que sigan informados. Aquí, en Navarra Televisión, a las 8:30 con Ainhoa Hernández y después Amaya Madinavitia con La Muga. ¡Feliz tarde!